línea de tiempo del pueblo de Israel. Hoy es la clase 35 y vamos a ver el comienzo entonces del reinado de Salomón. Mirla nos explicaba en su clase anterior que tanto el libro de Samuel como el libro de las crónicas como el libro de los reyes se entrelazan, se entrecruzan, si bien fueron escritos por diferentes personas y en diferentes años, ¿cierto? Son como tres puntos de vista diferentes o de tres personas mirando como una misma situación, como tres personas contando el mismo cagüín, una cosa así, el mismo chismecito. Ya, el libro de Samuel, no se sabe con exactitud quién fue quien escribió este libro, pero se le atribuye a Natán Yagat. Crónicas lo mismo, pero se le atribuye a este escriba Esdras, y el libro de los reyes se le atribuye entonces al profeta Jeremías. Nosotros cuando estudiamos el libro de Samuel, ya nosotros estudiamos ya esto, el 2 de Samuel 7, 2 de Samuel 8, ¿cierto? Nosotros esto ya lo estudiamos, pero al avanzar nos dimos cuenta también que esta historia ustedes se lo pueden encontrar en el libro de las crónicas, ¿ya? Segunda Samuel 7 ustedes se lo encuentran en Primera de Crónicas 17 y Segunda Samuel 8 en Primera de Crónicas 18. En lo que está acá según Samuel 7, esta historia nosotros la contamos, ya lo hablamos, que es cuando David quería construirle un templo, una casa a Dios, ¿cierto? Y él dijo, o sea, yo vivo en una casa bonita, hecha de cedro, una buena casa, y Dios vive entre cortinas. Recuerden que el tabernáculo era hecho de cortinas. Entonces él cuando pregunta a este profeta, el profeta le dice, claro, dale nomás adelante, le dice, no te preocupes, hace nomás. Pero Dios le dice, hey, momentito, o sea, pregúntame a mí, porque yo no estoy de acuerdo. Tú anda y dile a David, mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en la que yo habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Ya el Señor entonces se le presentó a este profeta y le dijo no. Entonces ahí tuve que decirlo, hey Elías, perdón, David, no me equivoqué. Le dijo no, no, el Señor dijo que no. Le dijo no, no construyas, porque seré yo quien te construya a ti entonces un reino. Después, en 2 Samuel 8, nosotros vimos aquí también las victorias del rey David sobre los filisteos, los moabitas, ¿cierto? Los príncipes de Hadad y Ezer de Sobá, los habitantes de Damasco, ¿cierto? Vimos como estas victorias que tuvo el rey David, ¿cierto? Y como también algunos como los sometió también para que fueran sus vasallos tributarios. Después, en 2 Samuel, capítulo 10, nosotros vimos cómo David derrotaba a los amonitas. Y esta misma historia que nosotros ya estudiamos anteriormente, ¿cierto? El año pasado, nosotros también lo encontramos en el libro de Crónicas, capítulo 19. ¿Ya? Esto nosotros ya lo vimos, pero para que ustedes vean un poco lo que nos explicaba Mila, cómo estos libros, ¿cierto?, se entrelazan contando las mismas historias como de diferentes puntos de vista. Después en Primera de Crónicas 28-29, aquí nos cuenta una historia que nosotros la encontramos en Primera de Reyes capítulo 1, cuando nos empieza a contar sobre los últimos días de David. Ya aquí nosotros vemos cómo David está enfrente de esta multitud de israelitas, ya él estaba ya anciano y comenzaba ya a perder un poco como todos sus sentidos, ¿cierto? Y él comenzó a expresar un discurso, ¿cierto? Como de los planes y de los diseños de Dios que él tenía como en su cabeza y en su corazón, y le empezó como a explicar todo lo que se venía, y les comentó también cuando él había querido construir un templo para Dios, pero que Dios le había dicho que no, porque no se lo había permitido. Él quería poner el arca del pacto allá dentro de este templo, pero que Dios le había dicho que no. Le habló de cómo Dios había escogido a su hijo Salomón como su sucesor, y que no solamente lo iba a suceder en el trono, sino que también su hijo Salomón iba a ser el encargado de construir este sueño que él tenía de hacer un templo para el Señor.
Ya también David les expresó que él, en obediencia a Dios, él iba a respaldar el reinado de su hijo Salomón, ¿cierto? Y que lo iba a confirmar. ¿Ya? Entonces aquí yo les puse un pedacito de este capítulo, le puse: tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña el corazón de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Ya, aquí entonces yo le puse estos bonitos, estos dibujitos de David y su hijo Salomón, en donde David le entrega como todos estos planos, ya, de todos los proyectos que él tenía, tanto para el templo, para el nuevo palacio, de los utensilios, las lámparas, los grupos que tenía designados para tesorería, los grupos que tenían que estar en las puertas, o sea, le entregó como los planos y los sueños que él tenía, ¿cierto?, a su hijo. Y dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Aquí nosotros vemos también cómo David le dice estas palabras, como fueron entregadas en algún momento a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Aquí también David le dice esto a su hijo: esfuérzate, no te desanimes, todo esto que yo te estoy entregando es por plan de Dios, así que hazlo lo mejor que puedas, porque todos estos son los sueños que Dios tiene para lo que se viene ahora para la casa y el servicio del Señor. Entonces, otro hijo de David que se llamaba Adonías, ya se quiso proclamar rey después de David, y como haciendo un poquitito de trampa, como se diría, porque David, él ya había dicho que Salomón iba a ser su hijo, pero este Adonías quiso pasarse de listo, y antes que David presentara como en sociedad, así ya como corresponde y todo a su hijo Salomón, él empezó a hacer de todo, a matar becerros, a decir como a todo el mundo que le iba a ser el rey. Él se autoproclamó rey y estaba con todos sus amigos como celebrando y todo de que él iba a ser el rey. Y cuando incluso quiso que el profeta Natán lo ungiera, y como el profeta Natán no estaba de acuerdo porque él sabía que Dios había escogido a Salomón, Adonías como que escogió sus propios sacerdotes, por decirlo de alguna forma, para que lo ungieran y todo. Entonces, cuando el profeta Natán se enteró de todo esto que estaba haciendo Adonías, fue hasta la esposa de David, que era Betsabé, y que la madre de Salomón, y le dijo que tenía que interceder ante el rey por su hijo. Entonces fue Betsabé ante el rey David, ya viejito ahí, que dice la palabra que como que estaba tan viejito que ya no podía ni entrar en calor, entonces ahí había una persona siempre cuidándolo y arropándolo y todo, porque ya estaba bien viejito. Entonces fue ya ante él, hizo reverencia y todo, y el rey le dijo: ¿qué tiene? Le dijo: ¿qué te pasa? Y él dijo: mira, ¿sabes qué? Le dijo: tú a mí me juraste que Salomón iba a ser tu sucesor, que él iba a ser el rey después de ti, y que él se iba a sentar en en tu trono y todo. Le dijo: y mira lo que anda haciendo tu hija Adonía. Le dijo: él anda diciendo que él es el nuevo rey. eh, entonces tú a lo mejor no sabes nada, pero esto es lo que anda haciendo él. Incluso mató bueyes y animales, y los animales más gorditos, y mató ovejas, y ha andado convidando como a todos tus otros hijos, menos a Salomón, a que vayan a hacer como una comida para celebrar esto. Entonces yo quería como ponerte al tanto de todo lo que está pasando, porque si tú no haces algo pronto, entonces Adonías será el próximo rey y no Salomón, como tú lo habías jurado. Entonces cuando David oyó esto de lo que estaba pasando, fue y ungió y reafirmó rápidamente a Salomón, ya le dio todas las ordenanzas, fue con los profetas, todo para que lo ungieran, y lo sentaron ahí en el trono de David.
Entonces, cuando Adonías se enteró de lo que había hecho su padre rápido, así de ir y proclamar a Salomón y sentarlo en el trono todo, él obviamente se preocupó y fue y le pidió clemencia a Salomón. Entonces Salomón le dijo que él iba a tener clemencia siempre y cuando que él hiciera las cosas bien, porque si no, que él iba a pagar con su vida. En el libro de Crónicas, capítulo 29, y en Primera de Reyes 2, 10, nosotros nos encontramos con la muerte del rey David. Ahí dice, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. En Primera de Reyes 3 y en Segunda de Crónicas 1 nosotros nos vamos a encontrar con esta historia que es muy conocida, ¿ya? Y a la vez yo la encuentro que es muy linda, cuando Salomón le pide sabiduría al Señor, o sea, pudiendo pedir a lo mejor cualquier cosa, él le pidió sabiduría y ciencia a Dios para poder gobernar al pueblo de Israel como Dios quería que lo hiciera. Y dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos, ya no uno, no dos, no tres, sino que 1000 holocaustos, ya. Él quería agradar a Dios por sobre todas las cosas. Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Dice, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a mi padre David, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante del pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo en tu corazón esto, y no pediste riqueza o bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, dice, ni pediste muchos días, así como que viviera eternamente, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, entonces sabiduría y ciencia te son dadas. Y también, dice, a causa como de este corazón bondadoso que no pidió nada para su beneficio, sino que para el beneficio del pueblo, le dice, yo aparte de darte sabiduría y ciencia, te voy a dar riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrá los que vengan después de ti. O sea, le entregó una poderosa palabra, pero aparte le fue dando lo que él pidió para beneficio del pueblo y le dio aún más, ¿ya? Cuando yo leo esto, uno tiene que entender que uno no puede engañar a Dios, ¿ya? Dios está siempre ahí, Dios omnipresente, omnisciente, omnitodo, como digo yo. Que Dios sabe lo que nosotros pensamos, entonces nosotros no podemos querer engañar a Dios, ¿ya? Porque no vayas a pensar usted, oye Señor, dame, no sé, sabiduría para gobernar la iglesia, pero en realidad en su corazón está que necesita dinero, que necesita otras cosas, y uno está como entre comillas orando a Dios de esta forma, como queriendo engañar a Dios. No, Dios conoce y pesa el corazón de cada uno, así que ojo cuando usted ore, ya no quiera copiarle a Salomón con su qué. Entonces comenzó a gobernar Salomón sobre todo Israel con mucha sabiduría y ciencia. ¿Ya? Y Adonías, que era el hermano de Salomón, el que yo les conté que en algún momento él se quería también ahí apoderar del trono, ¿qué es lo que hizo? Le pidió a la madre de Salomón, que era Betsabé, ya si podía interceder ante Salomón, ya para que le pudiera dar a la mujer sunamita que se llamaba Abisag. Esta mujer era la cuidadora del rey David cuando David estaba viejito. Yo le dije que cuando David estaba viejito, que no podía ni calentarse el cuerpo, había una mujer que la cuidaba y lo arropaba y todo. Bueno, esta era una sunamita llamada Abisag, ¿ya? Y entonces Adonía, ¿qué quiso hacer? Así como un poquito de trampa, ¿ya? Y le dijo a Betsabé que por qué no, ya que su papá había muerto y que esta mujer estaba ahí y era joven, era bonita y todo, ¿por qué
no intercedía ante Salomón para que le diera a esta mujer, pero como que era cosa de ella nomás, ¿ya? Dice, entonces fue la madre de Salomón hasta Salomón y le dijo, oye, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Por qué no le entregas por mujer a esta Sunamita que se quedó ahí sin nada que hacer a tu hermano Adonías? Eh, entonces, Salomón, al darse cuenta que en realidad a su mamá no se le había ocurrido esta idea, sino que Abisac como que le había plantado esta idea tenebrosa a su madre, Salomón se molestó mucho con su hermano y lo mandó a matar, ya por querer hacer trampa y querer, como igual de una otra forma, quedarse como con algo de su papá, como con algún territorio, algo que haya sido de su padre David. Y otra cosa que nosotros encontramos acá en estos capítulos es que Salomón se casa con una princesa egipcia, hija de un faraón. ¿Yeah? En Primera de Reyes 4 nos vamos a encontrar con esta historia de Salomón, eh, que él reúne a 12 gobernantes de todo el pueblo de Israel, ¿ya? Y los escoge para que puedan ir manteniendo como el palacio, y cada uno de estos tenía que, estaba a cargo como un mes del año para ir manteniendo y preocupándose de las cosas de lo que era de Israel, ¿ya? Y Dios dio a Salomón sabiduría, prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Hemán, Calcot y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones del alrededor y compuso 3000 proverbios, ya, 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Ya, mucho más adelante ustedes se van a encontrar igual con otra historia donde ustedes ven como una princesa va, una reina va hasta Salomón y como que lo quiere probar por su sabiduría porque realmente era un hombre muy, muy, muy sabio. Después nosotros nos encontramos en el libro de Reyes 6, desde el capítulo 6 al capítulo 8 y en segunda de Crónicas del capítulo 3 al capítulo 7 sobre la edificación del templo, ya cuando Salomón hace todo este tema de la edificación del templo y cómo fueron entonces sus medidas, salen aquí cómo fue construida cada cosa, con qué material y todo eso se ocupa como varios capítulos para hablar sobre esto, ¿ya? Dice, fue a mediados de la primavera en el mes de Sif, ¿ya? Durante el 4º año de su reinado que Salomón comenzó a construir el templo. Dice, habían pasado 480 años desde el día en que el pueblo de Israel fue rescatado de su esclavitud de la tierra de Egipto. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. Ya, yo les puse aquí una notita al lado que el mes Sif, ya que es el segundo mes de los que era de ahí de los israelitas, se refiere más o menos entre marzo y abril de nosotros, como el de hoy, para que ustedes más o menos sepan que por ahí más o menos se empezó a construir este templo. Y Salomón edifica entonces el primer templo de Israel, ya, bueno, él está a cargo de esta edificación y también se construyen todos los artefactos, los altares, los utensilios, o sea, cada cosa que hay dentro de este templo también es en base, ¿cierto?, a estos planos que le había dejado el padre a Salomón, que era David, y es construido entonces por Salomón. Obviamente Salomón no está solo construyendo, él con mucha gente, pero él está a cargo como de la construcción del primer templo de Israel. Ya, y Salomón bendice el templo, lo consagra para Dios y traslada entonces el arca hasta el templo y ahí alaba y bendice al Señor en este lugar. Ustedes se van a encontrar como con todas estas cosas, esta historia en Primera de Reyes, desde el capítulo 6 al capítulo 8 y en Segunda de Crónicas del capítulo 3 al capítulo 7. Así que si ustedes quieren leer más de esto detalladamente, cómo fue construido, pueden leer estos libros y estos capítulos, estos pasajes bíblicos.
Ya para terminar, nos vamos a quedar con esto. Después usted no se olvide conectar a la siguiente clase para que no pierda el hilo de la historia, ¿ya? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 8, vemos logros de Salomón, ¿ya? Salomón tardó entonces en total 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio, ¿ya? Dice, bueno, fueron 20 años en total en construir ambas cosas, ¿ya? Eh, Dice, al cabo de ese tiempo, Salomón dirigió su atención a la reconstrucción entonces de las ciudades que le había dado el rey Hiram y estableció israelitas en ellas. Ya aquí Salomón hizo muchas construcciones y llevó a cabo como eh, muchas tareas, por decirlo de alguna forma, porque él luchó contra ciudades y las conquistó, construyó Tadmor en el desierto y construyó ciudades en las regiones de Hamad como del centro de almacenamiento, fortificó ciudades, arregló su muralla, le puso reja, construyó ciudades, carros, y construyó ciudades para sus carros y sus caballos de guerra. eh, Construyó muchas cosas dentro de Jerusalén, en el Líbano y ahí por todo el reino. Trasladó a su esposa egipcia que estaba en su casa antigua al nuevo palacio que había construido y designó también levita para todas las puertas del templo según las ordenanzas que había dejado David escritos en esos planos que le entregó antes de morir. ¿Ya? Entonces todas estas cosas más o menos ustedes se van a encontrar dentro de los logros que Salomón obtuvo, ¿cierto?, en su reinado. Y esto usted lo ve en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 8. ¿Ya? No se pierda la siguiente clase porque va a estar muy buena. Ustedes van a descubrir nuevas cosas. Mirla les va a comentar un poco sobre, quizás un poco sobre esta clase para poder unir al clase que viene. Y también le va a ir aclarando algunas cosas, le va a ir dando como algunas historias más sobre este famoso rey y vamos a comenzar entonces con todo lo que viene en cuanto a la división del pueblo unido de Israel. Ya, que el Señor la bendiga, nos vemos.